Hola a todos. Hoy quiero contaros mi experiencia trabajando en el sector funerario aquí en España. Un trabajo del que casi nadie quiere hablar hasta que, de repente, la vida te obliga a enfrentarte a él. Y sinceramente, este oficio cambia por completo la forma en que ves la vida, las relaciones, el tiempo, incluso a las personas. Porque cada día estás frente al dolor de alguien, al último capítulo de una familia, a la pérdida más dura. Acabas viendo cosas que una persona normal quizá vea una o dos veces en toda su vida, y tú las ves cada semana. He trabajado como gestor funerario, he estado en equipos de recogida, he preparado cuerpos. Básicamente, he pasado por todas las etapas, desde la primera llamada de la familia hasta el momento de la ceremonia. Y mucha gente piensa que un gestor funerario solo rellena papeles y organiza un servicio. Pero detrás de esas tareas aparentemente simples hay un mundo entero. En realidad, un gestor funerario es un poco psicólogo, un poco comercial, un poco asesor, un poco negociador. Y a veces incluso alguien que tiene que agarrar a la familia para que otra funeraria no la capte. La competencia en España es enorme, aunque por fuera todo parezca tranquilo y discreto. La mayoría imagina este trabajo como algo delicado, compasivo, casi espiritual. Y sí, la compasión existe, claro, pero al lado funciona una gran maquinaria comercial que nunca se detiene. Y una de las primeras cosas que sorprenden a los que empiezan es lo rápido que algunas funerarias se enteran del fallecimiento de alguien, a veces incluso antes de que la familia procese lo que está pasando. Imagina esto. Una persona muere en casa. La familia llama al 112, aún están intentando entender qué hacer. Y para cuando llega la ambulancia, ya hay una funeraria que ha recibido el aviso y está preparando una visita. Y tú te encuentras allí, en la puerta, intentando explicar quién eres, por qué estás ahí y que solo quieres ayudar. ¿Cómo llega esa información tan rápido? Muy sencillo. En algunos casos, cuando el servicio de emergencias o la policía local recibe una llamada, esa información, de manera extraoficial, puede terminar en manos de ciertas funerarias. No se habla de ello públicamente, por supuesto, pero todos en el sector saben que estas conexiones existen. Y sí, a veces alguien recibe un detalle de 100 o 200 euros por pasar un aviso antes que nadie. Nadie lo admite, pero sin estas prácticas el negocio sería completamente diferente. Me ha pasado más de una vez llegar a una casa cuando la familia aún no sabía nada con certeza. Una mañana toqué al timbre, me abrieron con total normalidad, y cuando expliqué el motivo de mi visita, se quedaron mirándome como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Qué dice usted? Estuvimos ayer con él. Acababa de salir del hospital y estaba bien. Y en ese momento, te sientes la persona más inoportuna del mundo. Pero no puedes irte, porque si te marchas, en 10 minutos irán otros, y luego otros. En este sector hay una carrera constante, una especie de lucha silenciosa, y tu papel como gestor es acompañar a la familia, hablarles con calma, orientarles, y sí, evitar que otra funeraria los capte mientras están en estado de shock. A veces parece casi surrealista. Tú estás arriba, tratando de consolar a la familia, mientras en la calle otros representantes esperan dentro de sus vehículos. Cuando la familia decide hablar contigo, empieza la siguiente fase, el contrato. Y ahí sale la parte comercial. Hay tarifas, servicios, extras, paquetes, actualizaciones. Y por supuesto, la empresa quiere facturar lo máximo posible. Es un negocio, al fin y al cabo. Me han encontrado muchas veces con familias que leen el contrato punto por punto y preguntan, ¿esto no es lo mismo que esto otro, solo con palabras diferentes? Y sí, siendo sinceros, a veces tienen razón. Hay servicios que parecen duplicados o muy similares. Pero tu trabajo consiste en explicar, justificar, diferenciar, aunque por dentro entiendas perfectamente que la familia ha captado la jugada. Por otro lado, están las familias que simplemente no pueden permitirse un gasto elevado. Miran la cifra final y se les caen los ánimos. Para ellas, las funerarias suelen ofrecer un servicio básico,
un féretro más barato, menos adornos, una ceremonia más sencilla. Los descuentos siempre están planteados de forma que la empresa no pierda dinero, pero que la familia sienta que se le está ayudando. El ahorro real suele venir del propio servicio, no de los trámites. Y en mi opinión, es algo justo cuando de verdad no hay más recursos. Aunque hay quienes piensan que les quieres engañar desde el primer minuto. Te cortan, te dicen que ya lo saben todo. No quieren escuchar opciones más económicas y rechazan cualquier consejo, incluso si realmente podría aliviarles el gasto. Lo que mucha gente no sabe es hasta qué punto están conectados los servicios. Funerarias, policía local, emergencias, tanatorios. No es solo un negocio, es un sistema. Si la familia dice, lo haremos por nuestra cuenta, puede que la funeraria llame a quien le pasó el aviso, y entonces empiezan las complicaciones. Retrasos en la entrega del cuerpo, papeleo que falta, llamadas constantes. A veces un cuerpo puede estar retenido en el tanatorio más horas de lo normal, lo justo para que la familia, agotada, vuelva a llamar a la funeraria. El servicio funerario más básico en España suele rondar los 500 euros. Lo mínimo, recogida, traslado, inhumación directa sin ceremonia. Y los gestores cobran un porcentaje, del 5 al 10%. Así que cuando llega un servicio grande, uno de esos con féretro caro, flores, coches fúnebres, sala de velatorio y todo, el gestor lo nota en su sueldo. Recuerdo un caso de una figura conocida de un ayuntamiento. Era un servicio enorme. Yo ya estaba calculando mentalmente mi comisión. Y entonces me llamó mi jefa. Lo va a llevar la funeraria concertada del ayuntamiento. Cancélalo. Y así de un segundo a otro, el servicio desapareció. En este trabajo no existe un horario real. Puedes pasar un día entero sin una sola llamada. Y luego estar toda la noche moviéndote entre casas, hospitales y tanatorios. Estás siempre con el móvil en la mano, siempre esperando, siempre alerta. Y eso, a largo plazo, quema muchísimo. Además de gestionar, también estuve en equipos de recogida, levantar cuerpos, trasladarlos, ayudar en la preparación, trabajar en cementerios. Y sí, los rumores sobre trabajadores que se quedan con anillos o cadenas existen por algo. Yo nunca vi a nadie hacerlo directamente, pero escuché suficientes historias como para saber que alguna vez pasa. No es lo habitual, pero la tentación existe para los que no deberían estar en este oficio. Durante algunos servicios incluso teníamos una frase entre compañeros, una especie de humor negro que solo entiendes trabajando ahí. Si el incienso se mueve, la caja también. Una forma amarga de decir que mientras haya ceremonia, hay negocio, porque en este sector, la parte comercial nunca se detiene, ni siquiera en los momentos más solemnes. Y, pese a todo, la presión, la competencia, las llamadas nocturnas, este trabajo te enseña mucho, sobre la vida, sobre lo rápido que puede cambiar todo, sobre lo poco que controlamos en realidad. Cuando convives con la muerte todos los días, empiezas a valorar el tiempo de otra manera. Trabajar en el sector funerario puede parecer sencillo desde fuera. La gente piensa que es llegar, llevar el féretro, estar un rato en la ceremonia y marcharse. Pero la realidad es que la ceremonia en sí suele ser apenas media hora de trabajo efectivo. El resto del tiempo lo pasas esperando, conduciendo entre tanatorios, hospitales y cementerios, hablando con familias, coordinando con los servicios municipales, o simplemente sentado en una sala de espera, porque la mayor parte de esta profesión es esperar. Pero lo más duro no es el tiempo, tampoco es cargar pesos. Lo más difícil es tratar con cuerpos en estado avanzado de descomposición. Cuando el cuerpo ya ha empezado a deteriorarse, el olor es algo para lo que nadie está preparado. Ese olor se mete en la ropa, en la piel, incluso en el cabello. Puedes lavar el uniforme varias veces y seguir notándolo. Y aunque lleves mascarilla, no sirve de mucho. Ese olor encuentra la manera de llegar. Una de las experiencias que más se me quedaron grabadas fue la de un hombre que pesaba más
de 200 kilos. Vivía en un octavo piso de un edificio antiguo, de esos que todavía existen en ciudades como Valencia, Zaragoza o Bilbao, con ascensores estrechos y muy viejos. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que levantarlo del suelo era casi imposible. Solo intentar moverle un poco ya era un esfuerzo tremendo. Las sábanas que usábamos para hacer palancas se rompían, las manos resbalaban, el cuerpo simplemente no respondía. Tuvimos que arrastrarlo con muchísimo cuidado por el pasillo, poco a poco, moviendo nuestras posiciones cada pocos centímetros. Fue un trabajo agotador, y el ascensor fue otra historia. Al final tuve que meterme yo primero, pegarme literalmente a la pared, y desde fuera, mis compañeros empujaban el cuerpo por secciones hasta que logró encajar. Cuando las puertas se cerraron y quedé solo con él, sentí auténtica claustrofobia por primera vez en mi vida. El ascensor bajaba despacio y yo solo pensaba, por favor, que no se pare. Pero quizá el periodo más duro, emocional y físicamente, fue cuando hubo un aumento enorme de fallecimientos por varias circunstancias sanitarias y sociales. Tanatorios en toda España se llenaban rápido. Era verano, hacía muchísimo calor y los cuerpos llegaban de distintos puntos, a veces tras varios traslados. El olor en algunos depósitos era insoportable, más denso, más pesado que cualquier caso normal. Lo que más me impactó fue cuando, en medio de ese olor irrespirable, vi a un trabajador del tanatorio comiendo una manzana con total tranquilidad, como si estuviera en una cafetería. Esa imagen nunca se me olvidó. Entendí hasta qué punto esta profesión puede cambiar la sensibilidad de una persona. También hay situaciones extrañas, inesperadas o directamente surrealistas. Recuerdo una vez que se mezclaron los datos del fallecido con los del pagador del servicio. En España, la persona que firma el contrato, el responsable del servicio, no tiene por qué ser familiar directo. Puede ser un amigo, un vecino o simplemente la persona que se encarga de los trámites. Ese día teníamos 2 funerales en el mismo tanatorio. Habíamos llevado ropa, flores y material para ambos servicios. Pero la persona que hizo la entrega dio las instrucciones al revés. Pidió a los trabajadores del tanatorio que prepararan a la persona equivocada. Llegamos a la sala de velatorio, abrimos el féretro, y la mujer que estaba allí dijo, «Esa no es mi madre». El ambiente se volvió caótico al instante. Algunas personas se echaron a llorar, otras se quedaron paralizadas, otras comenzaron a murmurar, tensas. Por suerte, el sacerdote tomó el control y calmó a los presentes, mientras nosotros salíamos corriendo de vuelta al tanatorio para solucionar el error antes de que la situación se desbordara. Luego están los momentos en los que el féretro se inclina o cae durante la bajada, y pasa mucho más a menudo de lo que la gente cree. A veces la fosa es un poco estrecha, a veces la tierra está blanda, a veces las cuerdas no funcionan bien, y cuando eres tú quien cavó la tumba, como me tocó hacer algunas veces, es el doble de incómodo. Crees que todo está perfecto, y de repente ves que la caja no entra bien y todos te miran. Una de las experiencias más peculiares que viví fue con una mujer que falleció sola. Llevaba documentación, pero no lograron encontrar a ningún familiar. El ayuntamiento asignó el servicio a nuestra funeraria. Su cuerpo llevaba 2 semanas en una cámara del tanatorio, y como estaba en la zona más fría, pegada a una pared metálica, se había congelado por completo y estaba literalmente adherida a la superficie. Cuando intentamos moverla, era como intentar levantar un bloque de hielo macizo. No teníamos otra opción que romper el hielo alrededor, poco a poco, con muchísimo cuidado. Vestirla era imposible, así que colocamos su ropa encima, de manera simbólica, y trasladamos el cuerpo, junto con la masa de hielo, directamente al féretro. Fue una situación muy extraña, pero era la única opción respetuosa que teníamos. También participé en la limpieza y desinfección de cuerpos. Mucha gente cree que es como una especie de baño, pero no lo es. Es una desinfección completa con soluciones especiales. Se limpia el cabello, la cara, los brazos, las piernas, todo. Se hace para reducir bacterias.
Y cuando giras un cuerpo ya relajado después de la muerte, a menudo salen gases. Es normal, pero si no estás acostumbrado, impresiona. Pero la parte más difícil del trabajo no son los cuerpos, son los vivos. Las familias reaccionan de maneras muy diferentes. Algunas estallan en lágrimas, otras se enfadan con todos. Médicos, policía, funeraria. Otras se quedan en shock, sin hablar. Algunas empiezan a hacer preguntas sin parar porque buscan una sensación de control. Y tú tienes que mantenerte firme. Durante mis primeros 6 meses absorbía el dolor de cada familia. Lo llevaba conmigo a casa. Y eso no se puede hacer si quieres mantener la estabilidad mental. Tienes que aprender a mantener una distancia emocional saludable. No porque no te importe, sino porque si no, esta profesión te destruye. Y aun con todo, el olor, el esfuerzo físico, las llamadas a las 3 de la madrugada, la presión emocional, este trabajo me gustaba. Tenía sentido. Ayudas a las personas en uno de los días más duros de su vida. Das dignidad a un momento en el que ya no queda nadie más que lo haga. Hay algo profundamente humano en eso. Pero me fui, en parte porque el sueldo no compensaba la responsabilidad, y en parte porque no hay un camino claro de crecimiento si no haces estudios oficiales de tanatopraxia o dirección funeraria. Sin esa formación, puedes pasar años en el mismo puesto. A veces pienso en cómo sería si el Estado gestionara los servicios funerarios de forma más clara, con tarifas reguladas y menos competencia agresiva. Los precios serían más bajos. Las familias no estarían presionadas. No habría carreras por ser el primero en llegar a un domicilio. No habría tantas prácticas oscuras. Las funerarias dan trabajo, cumplen una función real. No digo que sean malas, pero el sistema en conjunto no es ideal. Gracias por escuchar. Espero que mi experiencia os ayude a entender un poco mejor lo que realmente ocurre detrás de las puertas de un tanatorio en España. Un mundo al que la mayoría entra una vez en la vida, pero donde yo pasé años.